En la comida familiar, mi hija me dijo que debía callarme para siempre. Dijo que las personas viejas no entienden nada, que ya no tenía derecho a opinar, que debería quedarme en silencio y no molestar más. Todos en la mesa se quedaron callados. Mi yerno asintió. Mis nietos bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie cuestionó lo que mi hija había dicho. Todos pensaron que me callaría. Todos pensaron que aceptaría ese silencio forzado. Todos pensaron que una mujer de mi edad debería quedarse callada y no molestar. Pero mi nieta de 17 años no lo permitió. Ella se levantó de la mesa, miró a todos a los ojos y dijo algo que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Dolores. Tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo mi propia hija intentó silenciarme, cómo mi nieta defendió mi derecho a hablar y cómo una verdad chocante sobre el pasado transformó completamente nuestra familia y permitió que algo hermoso comenzara a reconstruirse. Para entender cómo llegué a ese momento en la comida familiar, necesito contarte sobre mi vida antes de aquel día y todos los eventos que me llevaron a ese punto. Durante mi juventud, siempre soñé con tener una familia unida y feliz. Cuando conocí a Manuel, supe que era la persona con quien quería construir ese sueño. Nos conocimos en 1970, cuando yo tenía 18 años y él tenía 20. Fue un encuentro casual en un café del centro, pero desde el primer momento sentí que había encontrado a mi compañero de vida. Manuel era un hombre trabajador, honesto, cariñoso. Trabajaba como contador. Tenía un buen trabajo, era responsable y dedicado. Cuando me propuso matrimonio en 1973, no dudé ni un momento. Sabía que quería pasar el resto de mi vida con él, construir una familia juntos, crear recuerdos que durarían para siempre. Nos casamos en 1975, cuando yo tenía 23 años. Fue una boda sencilla pero hermosa, llena de familia y amigos. Pensaba que finalmente estaba comenzando la vida que siempre había soñado, que finalmente tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Mi vida siempre había sido normal, feliz, llena de amor. Me casé con mi esposo, Manuel. Tuvimos 2 hijos, mi hija mayor, Patricia, y mi hijo menor, Javier. Durante todos esos años pensaba que teníamos una familia unida, feliz, llena de amor y comprensión. Patricia nació en 1976, cuando yo tenía 24 años. Era mi hija mayor, mi primogénita. Era inteligente, cariñosa, siempre preocupada por los demás. Durante toda su infancia y adolescencia, pensaba que teníamos una relación muy cercana, llena de amor y comunicación. Javier nació en 1980, cuando yo tenía 28 años. Era mi hijo menor, mi bebé. Era diferente de Patricia, más reservado, más independiente. Pero durante toda su infancia, pensaba que también teníamos una buena relación, que lo amaba tanto como a Patricia, que ambos eran igualmente importantes para mí. En 1995, cuando Patricia tenía 19 años, se casó con su esposo, Roberto. Yo estaba tan feliz. Pensaba que finalmente estábamos construyendo una familia más grande, que tendría yernos y nietos, que nuestra familia seguiría creciendo y siendo feliz. En 1998, cuando Patricia tenía 22 años, nació mi primera nieta, Valentina. Era mi primera nieta, mi primer nieto. La amaba desde el primer momento que la vi. Era pequeña, hermosa, con los ojos de su madre. Durante toda su infancia, pasé mucho tiempo con ella, cuidándola, jugando con ella, enseñándole cosas, creando recuerdos que pensaba que durarían para siempre. En 1999, cuando Valentina tenía 1 año, comenzamos a crear una rutina juntas. Yo la cuidaba mientras Patricia trabajaba. Pasábamos las tardes jugando, leyendo cuentos, creando recuerdos que pensaba que durarían para siempre. Valentina era una niña alegre, curiosa, llena de vida. Me encantaba pasar tiempo con ella, verla crecer, ser parte de su vida. Durante ese año, también comencé a notar cómo Valentina se parecía a su madre. Tenía los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de ser. Me encantaba ver esos parecidos. Me hacía sentir que estaba viendo a Patricia crecer de nuevo, que estaba siendo parte de algo especial y único. En 2000, cuando Valentina tenía 2 años, nuestra relación se volvió aún más cercana. Valentina comenzó a hablar.
comenzó a expresar sus pensamientos, comenzó a mostrar su personalidad única. Me encantaba escucharla hablar, ver cómo descubría el mundo, cómo aprendía cosas nuevas cada día. Pensaba que nuestra relación especial duraría para siempre. Durante ese año, también comenzamos a crear tradiciones juntas. Cada viernes cocinábamos juntas. Cada sábado íbamos al parque. Cada domingo le leía cuentos antes de dormir. Esas tradiciones se volvieron parte de nuestra rutina, parte de nuestra relación, parte de los recuerdos que pensaba que durarían para siempre. En 2002, cuando Valentina tenía 4 años, Patricia y Roberto tuvieron problemas en su matrimonio. Patricia me contó que estaban pasando por dificultades, que Roberto había cambiado, que su relación no era la misma. Yo intenté ayudarla, darle consejos, apoyarla en todo lo que pude, pero no sabía que esos problemas serían el comienzo de algo mucho más profundo. En 2003, cuando Valentina tenía 5 años, Patricia me confesó algo importante. Me dijo que había descubierto que Roberto la había estado engañando, que había encontrado evidencia de su infidelidad, que su matrimonio estaba en crisis. Yo estaba devastada. No podía creer que Roberto, que siempre había parecido ser un buen esposo, hubiera hecho algo así. Durante los meses siguientes, intenté ayudar a Patricia de todas las formas posibles. La apoyé emocionalmente, la ayudé con Valentina cuando necesitaba. Intenté darle consejos sobre cómo manejar la situación, pero no sabía que mi apoyo a Patricia estaba creando resentimiento en ella misma, que comenzaba a sentir que yo me estaba metiendo demasiado en su vida, que comenzaba a ver mis consejos como interferencias en lugar de ayuda. En 2004, cuando Valentina tenía 6 años, Patricia y Roberto se divorciaron. Fue un momento muy difícil para todos. Patricia estaba devastada, Valentina estaba confundida, y yo intentaba estar allí para ambas, apoyándolas, ayudándolas, dándoles todo el amor que podía. Después del divorcio, Patricia y Valentina se mudaron a vivir cerca de mí. Pasábamos mucho tiempo juntas. Yo cuidaba de Valentina cuando Patricia trabajaba, cocinábamos juntas, compartíamos momentos felices. Pensaba que estábamos creando una relación especial, que Valentina y yo teníamos un vínculo único que duraría para siempre. En 2006, cuando Valentina tenía 8 años, Patricia comenzó a salir con un nuevo hombre, Carlos. Yo estaba feliz por ella. Pensaba que finalmente había encontrado a alguien que le haría feliz, que le daría el amor que merecía, pero no sabía que esa relación también traería cambios que afectarían nuestra dinámica familiar. En 2007, cuando Valentina tenía 9 años, Patricia y Carlos se casaron. Yo estaba en la boda, feliz, celebrando con ellos. Pensaba que finalmente todo estaría bien, que Patricia había encontrado la felicidad que merecía, que nuestra familia seguiría siendo unida y feliz. Pero después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar. Patricia y Carlos se mudaron a otra ciudad por el trabajo de Carlos. Valentina se fue con ellos, nuestra relación cambió. Ya no podía ver a Valentina tan frecuentemente como antes. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se volvieron más esporádicas. En 2008, cuando Valentina tenía 10 años, también comenzamos a crear más tradiciones juntas. Cada verano, pasábamos una semana juntas en la playa. Cada invierno, cocinábamos juntas para las fiestas. Esas tradiciones se volvieron parte de nuestra relación, parte de los recuerdos que pensaba que durarían para siempre. En 2010, cuando Valentina tenía 12 años, también comenzamos a tener conversaciones más profundas. Valentina comenzó a hacerme preguntas sobre la vida, sobre el amor, sobre la familia. Me encantaba poder compartir mi sabiduría con ella, poder guiarla, poder ser parte de su crecimiento. Pensaba que nuestra relación especial duraría para siempre. En 2012, cuando Valentina tenía 14 años, mi esposo Manuel murió. Fue la pérdida más dolorosa de mi vida. Habíamos estado casados durante 37 años. Era mi compañero, mi mejor amigo, la persona con quien había compartido toda mi vida adulta. Su muerte me dejó completamente devastada. Los primeros meses después de la muerte de Manuel fueron extremadamente difíciles. Me sentía perdida, sola, sin dirección. No sabía cómo continuar sin él, cómo vivir sin su apoyo, cómo seguir adelante sin su amor. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Durante los meses siguientes a la muerte de Manuel,
Patricia comenzó a tomar un papel más activo en mi vida. Me ayudaba con las tareas de la casa, me acompañaba a hacer las compras, me visitaba más frecuentemente. Pensaba que estaba siendo una buena hija, que estaba cuidando de mí en mi momento de mayor necesidad. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que Patricia estaba usando esa situación para su propio beneficio. Estaba aprovechando mi vulnerabilidad para tomar control sobre mi vida, para tomar decisiones que no debería haber tomado, para manipular información que usaría más tarde. En 2014, cuando Valentina tenía 16 años, también comenzamos a tener conversaciones sobre su futuro. Valentina estaba pensando en qué estudiar, en qué carrera seguir, en qué dirección tomar su vida. Me encantaba poder aconsejarla, poder compartir mi experiencia, poder ser parte de su proceso de decisión. Pensaba que nuestra relación especial continuaría durante toda su vida. En 2015, cuando Valentina tenía 17 años, también comenzamos a prepararnos para su graduación de la escuela secundaria. Valentina estaba emocionada, nerviosa, llena de expectativas sobre su futuro. Me encantaba poder estar allí para ella, poder apoyarla, poder celebrar sus logros. Pensaba que siempre estaría allí para ella, que siempre sería parte de su vida. Pero también durante ese año, comencé a notar cambios en la actitud de Patricia hacia mí. Comenzó a ser más crítica, más condescendiente, más controladora. Comenzó a cuestionar mis decisiones, a menospreciar mis opiniones, a tratarme como si ya no pudiera pensar por mí misma. En 2016, cuando cumplí 64 años, los cambios en la actitud de Patricia se volvieron más evidentes. Comenzó a insistir en que debería mudarme a vivir con ella, que sería mejor para mí, que tendría más ayuda. Pero yo no quería. Quería seguir viviendo en mi casa, en el lugar donde había vivido con Manuel durante todos esos años, en el lugar donde tenía todos mis recuerdos, todos mis objetos personales, toda mi vida. Patricia comenzó a insistir más fuertemente. Me dijo que estaba preocupada por mí, que quería cuidarme, que sería mejor para mí estar cerca de la familia. Pero yo seguía resistiéndome. No quería dejar mi casa, no quería dejar los recuerdos de Manuel, no quería dejar la vida que había construido. Durante ese año, también comencé a notar cómo Patricia comenzaba a menospreciar mis opiniones, a tratarme como si ya no pudiera pensar por mí misma, a ignorar lo que yo decía. Comenzó a tomar decisiones por mí sin consultarme, a hablar sobre mí como si no estuviera presente, a tratarme como si fuera una carga en lugar de una persona. En 2017, cuando cumplí 65 años, los cambios se volvieron aún más evidentes. Patricia comenzó a ser más directa sobre sus intenciones. Comenzó a decirme que las personas de mi edad ya no deberían tomar decisiones importantes, que debería dejar que otros cuidaran de mí, que debería confiar más en los demás y menos en mí misma. También durante ese año, comenzamos a tener más reuniones familiares. Pero en esas reuniones noté cómo Patricia comenzaba a hablar por mí, a responder preguntas que me hacían a mí, a decidir cosas sobre mi vida sin consultarme. Noté cómo los demás miembros de la familia comenzaban a tratarme de manera diferente, como si ya no fuera completamente capaz de pensar por mí misma. En 2018, cuando cumplí 66 años, los cambios se volvieron aún más evidentes. Patricia comenzó a ser más abierta sobre su deseo de controlar mi vida. Comenzó a decirme que debería escuchar más y hablar menos, que las personas viejas no entendían las cosas modernas, que debería confiar más en las decisiones de los demás. También durante ese año, comencé a notar cómo Patricia comenzaba a distanciarme de Valentina. Comenzó a limitar nuestras visitas, a controlar nuestras conversaciones, a interferir en nuestra relación. Comenzó a decirme que no debería influir demasiado en Valentina, que las personas de mi edad tenían ideas anticuadas, que debería dejar que otros la guiaran. En 2019, cuando cumplí 67 años, los cambios se volvieron aún más evidentes. Patricia comenzó a ser más directa sobre sus intenciones. Comenzó a decirme que debería callarme más, que no debería opinar tanto, que las personas viejas deberían quedarse en silencio y no molestar. También durante ese año, comencé a notar cómo Patricia comenzaba a crear una narrativa sobre mí que no correspondía con la realidad. Comenzó a decir a otros que yo estaba confundida, que no recordaba bien las cosas,
que necesitaba ayuda constante. Comenzó a presentarme como una persona incapaz de cuidar de sí misma, cuando en realidad estaba perfectamente bien. En 2020, cuando cumplí 68 años, los cambios se volvieron aún más evidentes. Patricia comenzó a ser más agresiva sobre sus intenciones. Comenzó a decirme directamente que debería callarme, que no debería opinar, que las personas viejas no entendían nada. Comenzó a tratarme de manera más condescendiente, más despectiva, más controladora. También durante ese año, las reuniones familiares se volvieron más tensas. Comencé a notar cómo Patricia me interrumpía cuando hablaba, cómo me ignoraba cuando daba mi opinión, cómo me trataba como si no fuera importante. Comencé a sentir que estaba perdiendo mi voz, mi identidad, mi lugar en la familia. Y luego, llegó el día de la comida familiar que cambiaría todo. El día en que Patricia me dijo directamente que debía callarme para siempre. El día en que todos pensaron que me quedaría en silencio. El día en que mi nieta Valentina decidió que no lo permitiría. El día de la comida familiar llegó en marzo de 2020. Era un domingo normal, o al menos eso es lo que pensaba. Patricia había organizado una comida familiar en su casa, había invitado a todos, a mí, a Javier y su familia, a Valentina, a otros miembros de la familia. Cuando llegué a la casa de Patricia, noté que la atmósfera era diferente. Todos parecían tensos, nerviosos, como si algo estuviera por pasar, pero no sabía qué. Pensaba que era solo mi imaginación, que estaba exagerando, que todo estaría bien. Nos sentamos a la mesa, comenzamos a comer. La conversación comenzó normalmente, hablando sobre el trabajo, sobre la familia, sobre cosas cotidianas. Pero luego, la conversación cambió. Alguien mencionó un tema político. Alguien más dio su opinión. Y entonces, yo di la mía. Era una opinión diferente, una perspectiva diferente, basada en mi experiencia de vida, en lo que había visto y aprendido durante todos esos años. Y entonces, Patricia me miró. Me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una expresión de desprecio, de condescendencia, de control. Y entonces, dijo las palabras que cambiarían todo. Madre, debes callarte. Las personas viejas no entienden nada. Ya no tienes derecho a opinar. Debes quedarte en silencio y no molestar más. El silencio cayó sobre la mesa. Todos se quedaron callados. Mi yerno Carlos asintió. Mis nietos bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie cuestionó lo que Patricia había dicho. Me sentí como si hubiera recibido un golpe. No podía creer lo que había escuchado. No podía creer que mi propia hija me estuviera diciendo eso. No podía creer que nadie me estuviera defendiendo. Intenté decir algo. Intenté defender mi derecho a hablar. Intenté explicar que tenía derecho a dar mi opinión, que mi edad no me quitaba ese derecho, que todavía podía pensar por mí misma. Pero Patricia me interrumpió. Me dijo que me callara, que no discutiera, que simplemente aceptara lo que ella decía. Me dijo que las personas viejas deberían quedarse calladas y no molestar, que yo ya no entendía las cosas modernas, que debería confiar más en las decisiones de los demás. Y entonces, todos en la mesa asintieron. Todos parecían estar de acuerdo con lo que Patricia había dicho. Todos parecían pensar que yo debería callarme, que no debería opinar, que debería aceptar ser silenciada. Me sentí completamente sola. Me sentí completamente traicionada. Me sentí como si mi propia familia me estuviera rechazando, como si ya no tuviera lugar entre ellos, como si ya no fuera importante. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Valentina, mi nieta de 17 años, se levantó de la mesa. Se levantó con una expresión de determinación, de coraje, de justicia. Y entonces, dijo algo que cambiaría todo para siempre. Abuela tiene derecho a hablar. Tiene derecho a dar su opinión. Tiene derecho a ser escuchada. No importa cuántos años tenga. No importa lo que otros piensen. Ella es una persona y tiene derecho a expresarse. El silencio cayó sobre la mesa nuevamente, pero esta vez era un silencio diferente. Era un silencio de sorpresa, de incomodidad, de preocupación. Nadie esperaba que Valentina dijera eso. Nadie esperaba que defendiera a su abuela. Nadie esperaba que se levantara contra su propia madre. Patricia miró a Valentina con una expresión de enojo, de sorpresa, de control perdido. Le dijo que se sentara,
que no interfiriera, que no entendía de lo que estaba hablando. Le dijo que era solo una niña, que no sabía nada, que debería quedarse callada. Pero Valentina no se sentó, no se calló, no se rindió. En su lugar se volvió hacia su madre y dijo algo aún más impactante. Tú no tienes derecho a silenciar a la abuela. Tú no tienes derecho a tratarla así. Y hay algo que necesitas saber. Hay algo que la abuela necesita saber. Hay algo que todos necesitan saber. El silencio se hizo aún más profundo. Todos en la mesa estaban confundidos, sorprendidos, preocupados. Nadie entendía qué estaba pasando. Nadie sabía qué era lo que Valentina quería decir. Nadie sabía qué secreto estaba a punto de ser revelado. Patricia intentó detener a Valentina. Le dijo que se sentara, que se callara, que no dijera nada más. Le dijo que estaba siendo irrespetuosa, que estaba causando problemas, que debería obedecer a su madre. Pero Valentina no se detuvo. En su lugar se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. Abuela, hay algo que mamá te ha estado ocultando durante años. Hay algo que necesitas saber sobre tu pasado. Hay algo que mamá no quiere que sepas, pero que yo descubrí hace unos meses. Y creo que es hora de que todos lo sepan. El silencio se hizo aún más profundo. Todos en la mesa estaban completamente callados, completamente atentos, completamente sorprendidos. Nadie sabía qué era lo que Valentina iba a decir. Nadie sabía qué secreto estaba a punto de ser revelado. Nadie sabía cómo reaccionaría cada uno cuando lo supiera. Patricia intentó detener a Valentina nuevamente. Le dijo que no dijera nada, que se callara, que no causara problemas. Le dijo que estaba siendo irresponsable, que estaba rompiendo la familia, que debería pensar antes de hablar. Pero Valentina no se detuvo. En su lugar, sacó algo de su bolso. Era un sobre antiguo, amarillento, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era la caligrafía de mi esposo Manuel. Era una carta que nunca había visto antes, una carta que no sabía que existía. Abuela, esta carta fue escrita por el abuelo Manuel antes de morir. Esta carta fue dirigida a ti, pero nunca la recibiste. Mamá la escondió, mamá la guardó, mamá nunca te la dio. Y creo que es hora de que la leas. Creo que es hora de que todos sepan la verdad. El silencio se hizo completamente profundo. Todos en la mesa estaban completamente callados, completamente atentos, completamente impactados. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Nadie podía creer que Patricia había escondido una carta de su padre. Nadie podía creer que había mantenido ese secreto durante todos esos años. Patricia se puso pálida. Se levantó de la mesa, intentó tomar la carta de las manos de Valentina, intentó detenerla, intentó evitar que la leyera. Pero Valentina se alejó y me miró directamente a los ojos. Abuela, esta carta contiene la verdad sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu relación con el abuelo Manuel. Esta carta contiene cosas que mamá no quiere que sepas. Esta carta contiene cosas que todos necesitan saber. Y creo que es hora de que la leas. Creo que es hora de que todos sepan la verdad. Y entonces, Valentina me extendió la carta. Me la extendió con una expresión de determinación, de coraje, de justicia. Y yo, con las manos temblorosas, la tomé. La tomé y la miré. La miré y supe que todo estaba a punto de cambiar. Todo estaba a punto de ser revelado. Todo estaba a punto de transformarse para siempre. Con las manos temblorosas tomé la carta que Valentina me había extendido. La miré. Era un sobre antiguo, amarillento, con mi nombre escrito en la caligrafía que reconocía inmediatamente. Era la caligrafía de Manuel, mi esposo. Era una carta que él había escrito para mí antes de morir. Una carta que nunca había recibido. Una carta que Patricia había escondido durante todos esos años. Todos en la mesa estaban completamente callados, completamente atentos, completamente impactados. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que estaba pasando. Patricia intentó detener la situación nuevamente. Intentó tomar la carta de mis manos. Intentó decirme que no la leyera, que no era importante, que era solo una carta antigua sin significado. Intentó convencerme de que no valía la pena leerla, que solo causaría problemas, que debería dejarla de lado. Pero yo no la escuché.
Yo no me detuve, yo no me rindí. En su lugar abrí el sobre con las manos temblorosas y saqué la carta. Saqué la carta y la desplegué y comencé a leer. Y mientras leía, el mundo se detuvo. Mientras leía, todo cambió. Mientras leía, entendí por qué Patricia había escondido esa carta. Entendí por qué no quería que la leyera. Entendí por qué había intentado silenciarme, por qué había intentado controlar mi vida, por qué había intentado hacerme creer que ya no tenía derecho a opinar. La carta era de Manuel. Era una carta que él había escrito para mí 2 meses antes de morir. Era una carta en la que me decía cosas que nunca había dicho antes. Era una carta en la que me confesaba secretos que había guardado durante todos esos años. Era una carta en la que me explicaba cosas sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra relación que yo nunca había sabido. Manuel me confesaba en la carta que había descubierto algo sobre Patricia, que había descubierto que Patricia había estado manipulando nuestra relación durante años, que había descubierto que Patricia había estado mintiendo sobre mí a otros miembros de la familia, que había descubierto que Patricia había estado creando una narrativa falsa sobre mí, presentándome como una persona incapaz, confundida, que necesitaba ayuda constante. Manuel me explicaba en la carta que había descubierto documentos que Patricia había falsificado, documentos médicos que decían que yo tenía problemas de memoria, que yo estaba confundida, que yo necesitaba ayuda constante, documentos que no eran reales, que habían sido creados para hacer que otros pensaran que yo ya no podía cuidar de mí misma. Manuel me explicaba en la carta que había descubierto conversaciones grabadas, conversaciones en las que Patricia había hablado con otros miembros de la familia sobre mí, conversaciones en las que me había presentado como una carga, como una persona que necesitaba ser controlada, como una persona que ya no podía tomar decisiones por sí misma. Manuel me explicaba en la carta que había descubierto un plan que Patricia había estado desarrollando durante años, un plan para tomar control sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mis bienes, un plan para hacerme creer que necesitaba ayuda constante, que necesitaba ser cuidada, que necesitaba que otros tomaran decisiones por mí. Manuel me explicaba en la carta que había intentado confrontar a Patricia sobre todo esto, que había intentado hablar con ella, que había intentado hacerle entender que lo que estaba haciendo estaba mal, que había intentado detenerla, pero que Patricia había negado todo, que había dicho que él estaba confundido, que él no entendía, que él estaba exagerando. Manuel me explicaba en la carta que había decidido escribirme esa carta porque sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, que sabía que pronto moriría, y que quería asegurarse de que yo supiera la verdad, que quería asegurarse de que yo supiera lo que Patricia había estado haciendo, que quería asegurarse de que yo estuviera preparada para enfrentar lo que venía. Manuel me pedía en la carta que fuera fuerte, que no me dejara manipular, que no me dejara controlar, que confiara en mí misma, que recordara quién era, que recordara todo lo que había logrado, que recordara toda la fuerza que tenía dentro de mí. Manuel me pedía en la carta que no me callara, que siguiera dando mi opinión, que siguiera defendiendo mis derechos, que siguiera siendo la mujer fuerte que siempre había sido, que no permitiera que otros me silenciaran, que no permitiera que otros me controlaran, que no permitiera que otros me trataran como si no fuera importante. Y mientras leía la carta, todo comenzó a tener sentido, todo comenzó a encajar, todo comenzó a explicarse. Entendí por qué Patricia había comenzado a tratarme de manera diferente. Entendí por qué había comenzado a menospreciar mis opiniones. Entendí por qué había comenzado a intentar controlar mi vida. Entendí por qué había intentado silenciarme en la comida familiar. Entendí que todo había sido parte de un plan que Patricia había estado desarrollando durante años, un plan para tomar control sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mis bienes, un plan para hacerme creer que ya no podía cuidar de mí misma, que necesitaba ayuda constante, que debería dejar que otros tomaran decisiones por mí. Y entendí que la carta que Manuel había escrito para mí era la prueba de que todo lo que él había descubierto era cierto, la prueba de que Patricia había estado manipulando nuestra relación durante años, la prueba de que Patricia había estado mintiendo sobre mí, que había estado creando una narrativa falsa sobre mí,
que había estado intentando controlar mi vida. Y mientras leía la carta, sentí una mezcla de emociones. Sentí rabia, rabia por lo que Patricia había hecho, rabia por cómo me había tratado, rabia por cómo había intentado controlar mi vida, rabia por cómo había escondido la verdad de mí durante todos esos años. Pero también sentí tristeza, tristeza por la relación que había perdido con mi hija, tristeza por cómo las cosas habían cambiado, tristeza por cómo mi propia hija había intentado manipularme, controlarme, silenciarme. Y también sentí gratitud, gratitud hacia Manuel por haber escrito esa carta, gratitud hacia Manuel por haber intentado protegerme, gratitud hacia Manuel por haber querido asegurarse de que yo supiera la verdad, de que yo estuviera preparada para enfrentar lo que venía. Y también sentí orgullo, orgullo hacia Valentina por haberse levantado en mi defensa, orgullo hacia Valentina por haber tenido el coraje de enfrentar a su propia madre, orgullo hacia Valentina por haber descubierto la verdad y por haber decidido que era hora de revelarla. Y cuando terminé de leer la carta, miré a todos en la mesa. Miré a Patricia, que estaba pálida, temblorosa, completamente impactada. Miré a los demás miembros de la familia, que estaban confundidos, sorprendidos, completamente atentos. Miré a Valentina, que me miraba con una expresión de determinación, de coraje, de justicia. Y entonces supe que todo había cambiado, todo había sido revelado, todo había sido transformado, y supe que ahora tenía que tomar una decisión sobre cómo proceder, una decisión sobre cómo enfrentar lo que había sido revelado, una decisión sobre cómo reconstruir mi vida, mi familia, mi futuro. Después de leer la carta, el silencio se hizo aún más profundo en la mesa. Todos estaban completamente callados, completamente impactados, completamente confundidos. Nadie sabía qué decir, nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo reaccionar ante lo que había sido revelado. Patricia estaba pálida, temblorosa, completamente derrotada. No podía mirarme a los ojos, no podía defenderse, no podía negar lo que la carta había revelado. La evidencia estaba allí, en sus propias palabras, en los documentos que había falsificado, en las conversaciones que había tenido, en el plan que había desarrollado. Javier, mi hijo menor, estaba completamente sorprendido. No podía creer lo que había escuchado. No podía creer lo que la carta había revelado. No podía creer que su hermana había estado haciendo todo eso durante todos esos años. Los demás miembros de la familia también estaban completamente impactados. Todos estaban procesando lo que habían escuchado, lo que habían descubierto, lo que había sido revelado. Todos estaban intentando entender cómo era posible que algo así hubiera estado pasando durante todos esos años sin que nadie se diera cuenta. Y yo, mientras tanto, me sentía completamente abrumada, me sentía completamente devastada, me sentía completamente sola. No podía creer lo que había descubierto, no podía creer lo que mi propia hija había estado haciendo, no podía creer cómo había intentado manipularme, controlarme, silenciarme durante todos esos años. Me sentía traicionada, me sentía herida, me sentía completamente destruida. No podía entender por qué Patricia había hecho todo eso. No podía entender por qué había intentado controlar mi vida. No podía entender por qué había escondido la verdad de mí durante todos esos años. Me sentía como si hubiera perdido a mi hija. Me sentía como si hubiera perdido a alguien que pensaba que conocía, que pensaba que amaba, que pensaba que me amaba. Me sentía como si toda mi vida hubiera sido una mentira, como si todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia hubiera sido falso. Y también me sentía culpable. Me sentía culpable por no haber visto las señales antes. Me sentía culpable por no haber notado lo que estaba pasando. Me sentía culpable por haber confiado tanto en Patricia, por haber dejado que tomara control sobre mi vida, por haber permitido que me manipulase. Me sentía como si hubiera fallado como madre, como si hubiera fallado como persona, como si hubiera fallado al no darme cuenta de lo que estaba pasando. Me sentía como si toda mi vida hubiera sido un error, como si todo lo que había hecho hubiera sido en vano. Y en medio de todo ese dolor, de toda esa confusión, de toda esa devastación, me preguntaba qué iba a hacer, me preguntaba cómo iba a proceder,
Me preguntaba cómo iba a enfrentar lo que había sido revelado. Me preguntaba cómo iba a reconstruir mi vida, mi familia, mi futuro. Pero también, en medio de todo ese dolor, sentía algo más. Sentía determinación, sentía fuerza, sentía coraje. Sentía que ahora que sabía la verdad, ahora que todo había sido revelado, ahora que ya no estaba en la oscuridad, podía tomar control de mi vida nuevamente. Podía defenderme, podía luchar, podía reconstruir. Y también sentía gratitud hacia Valentina por haberse levantado en mi defensa. Gratitud hacia Valentina por haber tenido el coraje de enfrentar a su propia madre. Gratitud hacia Valentina por haber descubierto la verdad y por haber decidido que era hora de revelarla. Y sentía que a pesar de todo el dolor, de toda la confusión, de toda la devastación, algo hermoso estaba comenzando a suceder. Algo hermoso estaba comenzando a reconstruirse. Algo hermoso estaba comenzando a crecer a partir de toda esa destrucción. Después de leer la carta y de que todo fuera revelado, la comida familiar terminó de manera tensa y silenciosa. Todos se fueron, dejando a Patricia, a Valentina y a mí solas en la casa. El silencio era pesado, incómodo, lleno de emociones no expresadas. Patricia intentó hablar conmigo, intentó explicarse, intentó justificar lo que había hecho, intentó decirme que había sido por mi bien, que había estado preocupada por mí, que había querido protegerme, pero yo no la escuché. Yo no quería escuchar sus excusas, yo no quería escuchar sus justificaciones, yo no quería escuchar nada de lo que tenía que decir. En su lugar, me levanté de la mesa, me levanté y me fui. Me fui sin decir una palabra, me fui sin mirar atrás. Valentina me siguió a mi casa, me siguió para asegurarse de que estaba bien, me siguió para estar allí para mí, para apoyarme, para ayudarme a procesar todo lo que había sucedido. Cuando llegamos a mi casa, Valentina me ayudó a sentarme, me ayudó a tomar un poco de agua, me ayudó a calmarme, y entonces me miró directamente a los ojos y me dijo algo que me cambió completamente. Abuela, lo siento mucho por lo que mamá te hizo, lo siento mucho por todo el dolor que te causó, lo siento mucho por todo el tiempo que pasaste sin saber la verdad, pero ahora que todo está revelado, ahora que ya sabes la verdad, tienes que saber que no estás sola. Tienes que saber que yo estoy aquí para ti. Tienes que saber que te voy a apoyar en todo lo que necesites. Y mientras Valentina me hablaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí esperanza. Sentí que, a pesar de todo el dolor, de toda la confusión, de toda la devastación, algo hermoso estaba comenzando a suceder. Sentí que, a pesar de todo, había alguien que me amaba, que me apoyaba, que me defendía. Valentina me explicó cómo había descubierto la carta. Me explicó que unos meses antes había comenzado a notar cosas extrañas en el comportamiento de su madre hacia mí. Me explicó que había comenzado a notar cómo Patricia me trataba de manera diferente, cómo menospreciaba mis opiniones, cómo intentaba controlar mi vida. Valentina me explicó que había comenzado a investigar, que había comenzado a hacer preguntas, que había comenzado a buscar respuestas, que había comenzado a intentar entender por qué su madre me trataba de esa manera. Valentina me explicó que, durante su investigación, había encontrado documentos que Patricia había escondido, documentos médicos falsificados que decían que yo tenía problemas de memoria, que yo estaba confundida, que yo necesitaba ayuda constante, documentos que no eran reales, que habían sido creados para hacer que otros pensaran que yo ya no podía cuidar de mí misma. Valentina me explicó que había encontrado conversaciones grabadas, conversaciones en las que Patricia había hablado con otros miembros de la familia sobre mí, conversaciones en las que me había presentado como una carga, como una persona que necesitaba ser controlada, como una persona que ya no podía tomar decisiones por sí misma. Valentina me explicó que había encontrado la carta que Manuel había escrito para mí antes de morir, la carta que Patricia había escondido durante todos esos años, la carta que contenía toda la verdad sobre lo que había estado pasando. Valentina me explicó que, cuando encontró la carta, supo que tenía que hacer algo, supo que tenía que revelar la verdad, supo que tenía que defender mi derecho a saber, mi derecho a ser tratada con respeto, mi derecho a tener control sobre mi propia vida.
Valentina me explicó que había esperado el momento adecuado, que había esperado hasta la comida familiar, que había esperado hasta que todos estuvieran presentes, que había esperado hasta que pudiera revelar la verdad, de manera que todos la escucharan, de manera que nadie pudiera negarla, de manera que todo fuera completamente claro. Y mientras Valentina me explicaba todo esto, sentí una mezcla de emociones. Sentí gratitud hacia ella por haber tenido el coraje de investigar, de descubrir la verdad, de revelarla. Sentí orgullo hacia ella por haberse levantado en mi defensa, por haber enfrentado a su propia madre, por haber defendido mi derecho a ser tratada con respeto. Pero también sentí preocupación. Me preocupaba cómo esto afectaría la relación de Valentina con su madre. Me preocupaba cómo esto afectaría su vida. Me preocupaba cómo esto afectaría su futuro. Valentina me miró y me sonrió. Me sonrió con una expresión de determinación, de coraje, de justicia. Y entonces me dijo algo que me cambió completamente. Abuela, no te preocupes por mí. No te preocupes por cómo esto afectará mi relación con mamá. Lo que hice fue lo correcto. Lo que hice fue necesario. Lo que hice fue justo. Y si mamá no puede entender eso, si mamá no puede perdonarme por defender lo que es correcto, entonces esa es su pérdida, no la mía. Y mientras Valentina me hablaba, sentí que algo hermoso estaba comenzando a suceder. Sentí que, a pesar de todo el dolor, de toda la confusión, de toda la devastación, algo nuevo estaba naciendo. Sentí que una nueva relación estaba comenzando a construirse, una relación basada en el respeto, en la verdad, en la justicia. Una relación entre una abuela y su nieta, entre dos mujeres que se defendían mutuamente, entre dos personas que se amaban incondicionalmente. Y también sentí que, a pesar de todo, había esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Había esperanza de que la verdad pudiera sanar. Había esperanza de que algo hermoso pudiera reconstruirse a partir de toda esa destrucción. Valentina me ayudó a procesar todo lo que había sucedido. Me ayudó a entender todo lo que había sido revelado. Me ayudó a comenzar a pensar en cómo proceder, en cómo enfrentar lo que venía, en cómo reconstruir mi vida. Y mientras hablábamos, mientras compartíamos, mientras nos apoyábamos mutuamente, sentí que algo hermoso estaba comenzando a suceder. Sentí que una nueva etapa estaba comenzando, una etapa en la que ya no estaría sola, una etapa en la que tendría a alguien que me apoyaría, que me defendería, que me amaría incondicionalmente. Y sentí que, a pesar de todo el dolor, de toda la confusión, de toda la devastación, algo hermoso estaba comenzando a reconstruirse, algo hermoso estaba comenzando a crecer, algo hermoso estaba comenzando a florecer. Después de que Valentina me ayudara a procesar todo lo que había sucedido, supe que tenía que tomar acción. Supe que no podía simplemente quedarme sentada, esperando que las cosas se resolvieran solas. Supe que tenía que defenderme. Supe que tenía que luchar por mis derechos. Supe que tenía que tomar control de mi vida nuevamente. Así que, al día siguiente, comencé a actuar. Comencé a tomar las decisiones que necesitaba tomar. Comencé a hacer las cosas que necesitaba hacer. Comencé a defender mi derecho a ser tratada con respeto, a tener control sobre mi propia vida, a tomar mis propias decisiones. Primero, decidí que necesitaba revisar todos mis documentos legales. Decidí que necesitaba asegurarme de que Patricia no hubiera hecho nada más sin mi conocimiento. Decidí que necesitaba verificar si había algún documento que hubiera sido falsificado, si había algún acuerdo que hubiera sido firmado sin mi consentimiento, si había algo más que necesitara saber. Así que contacté a un abogado. Contacté a un abogado especializado en derecho de familia, en derecho de ancianos, en protección de derechos. Le expliqué todo lo que había sucedido. Le mostré la carta de Manuel. Le mostré los documentos falsificados que Valentina había encontrado. Le expliqué toda la situación. El abogado me ayudó a revisar todos mis documentos legales. Me ayudó a verificar si había algo que hubiera sido falsificado, si había algún acuerdo que hubiera sido firmado sin mi consentimiento, si había algo más que necesitara saber. Y mientras revisábamos los documentos, descubrimos algo más. Descubrimos que Patricia había intentado obtener poder notarial sobre mí. Descubrimos que había intentado hacerme firmar documentos que le daban control sobre mis decisiones financieras, sobre mis decisiones médicas,
sobre mi vida en general. Pero también descubrimos que esos documentos no habían sido completamente procesados. Descubrimos que había problemas con las firmas, con las fechas, con los testigos. Descubrimos que había formas de desafiar esos documentos, de revocarlos, de asegurarme de que no tuvieran efecto legal. El abogado me ayudó a preparar los documentos necesarios para revocar cualquier poder que Patricia pudiera haber intentado obtener. Me ayudó a asegurarme de que mis derechos estuvieran protegidos. Me ayudó a tomar las medidas legales necesarias para defender mi autonomía, mi independencia, mi derecho a tomar mis propias decisiones. Segundo, decidí que necesitaba confrontar a Patricia directamente. Decidí que necesitaba hablar con ella, que necesitaba hacerle saber que sabía la verdad, que necesitaba establecer límites claros sobre cómo quería ser tratada de ahora en adelante. Así que, unos días después, la llamé y le pedí que viniera a mi casa. Le pedí que viniera para hablar, para que pudiéramos tener una conversación directa, honesta, sobre todo lo que había sucedido. Patricia llegó a mi casa. Llegó con una expresión de preocupación, de culpa, de miedo. Llegó sabiendo que nuestra conversación no sería fácil, que no sería cómoda, que no sería agradable. Y entonces comenzamos a hablar. Comenzamos a tener la conversación que necesitábamos tener. Comenzamos a enfrentar todo lo que había sucedido, todo lo que había sido revelado, todo lo que necesitaba ser discutido. Le dije a Patricia que sabía la verdad. Le dije que sabía lo que había estado haciendo durante todos esos años. Le dije que sabía cómo había intentado manipularme, controlarme, silenciarme. Le dije que sabía cómo había escondido la carta de Manuel, cómo había falsificado documentos, cómo había creado una narrativa falsa sobre mí. Le dije a Patricia que no estaba enojada, que no estaba buscando venganza, que no quería lastimarla, pero que tampoco iba a permitir que continuara tratándome de esa manera, que no iba a permitir que continuara intentando controlar mi vida, que no iba a permitir que continuara menospreciando mis opiniones, que continuara tratándome como si ya no pudiera pensar por mí misma. Le dije a Patricia que quería tener una relación con ella, que quería que fuéramos madre e hija, que quería que tuviéramos una relación basada en el respeto, en la honestidad, en el amor, pero que esa relación solo sería posible si ella me trataba con respeto, si me trataba como una persona capaz, si me trataba como alguien que todavía tenía derecho a opinar, a decidir, a vivir su propia vida. Patricia intentó explicarse, intentó justificar lo que había hecho, intentó decirme que había sido por mi bien, que había estado preocupada por mí, que había querido protegerme. Pero yo le dije que no importaba, que no importaban sus intenciones, que lo que importaba era cómo me había tratado, que lo que importaba era cómo había intentado controlar mi vida, que lo que importaba era cómo había escondido la verdad de mí, cómo había intentado silenciarme, cómo había intentado hacerme creer que ya no tenía derecho a opinar. Le dije a Patricia que, si quería tener una relación conmigo, tendría que cambiar, tendría que aprender a respetarme, tendría que aprender a tratarme como una persona capaz, como alguien que todavía tiene derecho a opinar, a decidir, a vivir su propia vida. Tendría que aprender a aceptar que yo todavía tengo control sobre mi propia vida, que yo todavía puedo tomar mis propias decisiones, que yo todavía tengo derecho a ser escuchada. Y mientras hablábamos, mientras confrontábamos todo lo que había sucedido, sentí que algo estaba cambiando. Sentí que estábamos comenzando a establecer nuevos límites. Sentí que estábamos comenzando a crear una nueva dinámica en nuestra relación. Una dinámica basada en el respeto, en la honestidad, en el amor, pero también en límites claros, en expectativas claras, en respeto mutuo. Tercero, decidí que necesitaba reconstruir mi relación con el resto de mi familia. Decidí que necesitaba hablar con ellos, que necesitaba explicarles lo que había sucedido, que necesitaba asegurarme de que entendieran la verdad, que entendieran que todavía soy una persona capaz, que todavía tengo derecho a opinar, a decidir, a vivir mi propia vida. Así que contacté a Javier, mi hijo menor. Lo contacté y le expliqué todo lo que había sucedido. Le mostré la carta de Manuel. Le expliqué cómo Patricia había intentado manipularme, controlarme, silenciarme. Le expliqué cómo Valentina había descubierto la verdad y la había revelado. Javier estaba completamente sorprendido. No podía creer lo que había escuchado.
No podía creer lo que su hermana había estado haciendo. No podía creer que había estado pasando todo eso sin que él se diera cuenta. Pero también me apoyó completamente. Me dijo que estaba de mi lado, que me apoyaba en todo lo que necesitara, que me ayudaría en todo lo que pudiera. Me dijo que estaba orgulloso de mí por haber enfrentado la situación, por haber defendido mis derechos, por haber tomado control de mi vida nuevamente. Y mientras hablábamos, mientras me apoyaba, mientras me ayudaba, sentí que algo hermoso estaba comenzando a suceder. Sentí que estaba reconstruyendo mi relación con mi familia. Sentí que estaba creando nuevos lazos, nuevas conexiones, nuevas relaciones basadas en el respeto, en la honestidad, en el amor. Y también sentí que, a pesar de todo el dolor, de toda la confusión, de toda la devastación, algo hermoso estaba comenzando a reconstruirse, algo hermoso estaba comenzando a crecer, algo hermoso estaba comenzando a florecer. Han pasado 2 años desde aquel día en la comida familiar, 2 años desde que Valentina se levantó en mi defensa, 2 años desde que la verdad fue revelada, 2 años desde que todo cambió. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo ver cómo todo ha evolucionado. Puedo ver cómo mi vida ha cambiado. Puedo ver cómo mi familia ha cambiado. Puedo ver cómo algo hermoso ha comenzado a reconstruirse a partir de toda esa destrucción. Mi relación con Patricia ha cambiado completamente. Ya no intenta controlarme. Ya no intenta manipularme. Ya no intenta silenciarme. En su lugar, ha comenzado a tratarme con respeto. Ha comenzado a escucharme. Ha comenzado a aceptar que todavía soy una persona capaz, que todavía tengo derecho a opinar, a decidir, a vivir mi propia vida. No ha sido fácil. Ha tomado tiempo. Ha tomado muchas conversaciones difíciles. Ha tomado establecer límites claros, expectativas claras, respeto mutuo. Pero finalmente, estamos comenzando a construir una nueva relación, una relación basada en el respeto, en la honestidad, en el amor, pero también en límites claros, en expectativas claras, en respeto mutuo. Mi relación con Valentina se ha fortalecido increíblemente. Ella se ha convertido en una de las personas más importantes de mi vida. Se ha convertido en mi aliada, en mi defensora, en mi amiga. Se ha convertido en alguien en quien puedo confiar completamente, alguien que me apoya incondicionalmente, alguien que me ama incondicionalmente. Hemos pasado mucho tiempo juntas durante estos 2 años. Hemos compartido muchas conversaciones. Hemos compartido muchas experiencias. Hemos compartido muchos momentos felices. Y cada día, nuestra relación se hace más fuerte, más profunda, más significativa. Valentina ahora tiene 19 años. Está en la universidad. Está estudiando Derecho. Dice que quiere ayudar a personas como yo, personas que han sido tratadas injustamente, personas que han sido manipuladas, personas que necesitan defender sus derechos. Y mientras la veo crecer, mientras la veo convertirse en la mujer fuerte y valiente que siempre supe que sería, me siento increíblemente orgullosa, me siento increíblemente agradecida, me siento increíblemente afortunada de tenerla en mi vida. Mi relación con Javier también se ha fortalecido. Ahora hablamos más frecuentemente, ahora compartimos más tiempo juntos, ahora tenemos una relación más cercana, más íntima, más significativa. Y cada día me siento más agradecida por tenerlo en mi vida, por tener su apoyo, por tener su amor. Mi relación con el resto de mi familia también ha mejorado. Ahora me tratan con más respeto. Ahora me escuchan más. Ahora me incluyen más en las decisiones familiares. Ahora me ven como la persona capaz que siempre he sido, como alguien que todavía tiene derecho a opinar, a decidir, a vivir su propia vida. Y mientras veo cómo mi familia ha cambiado, cómo mis relaciones han mejorado, cómo mi vida se ha transformado, me siento increíblemente agradecida. Me siento increíblemente afortunada. Me siento increíblemente feliz de haber tomado la decisión de defender mis derechos, de luchar por mi autonomía, de reconstruir mi vida. Pero también he aprendido lecciones importantes durante estos 2 años. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tus derechos. He aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por tu autonomía. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reconstruir tu vida. He aprendido que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. He aprendido que
A veces, necesitamos establecer límites claros, incluso con las personas que amamos. He aprendido que a veces necesitamos defender nuestros derechos, incluso cuando eso significa enfrentar a las personas que más amamos. He aprendido que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. He aprendido que los secretos no pueden mantenerse ocultos para siempre. He aprendido que, eventualmente, la verdad se revela, y cuando lo hace, tiene el poder de transformar todo. He aprendido que, a veces, necesitamos que alguien nos defienda. He aprendido que, a veces necesitamos que alguien se levante por nosotros, que alguien luche por nosotros, que alguien nos apoye incondicionalmente. He aprendido que a veces esa persona puede ser alguien inesperado, alguien joven, alguien que aún está creciendo, pero que tiene el coraje y la determinación para hacer lo correcto. He aprendido que, a pesar de todo el dolor, de toda la confusión, de toda la devastación, algo hermoso puede comenzar a reconstruirse. He aprendido que, a pesar de todo, hay esperanza. He aprendido que, a pesar de todo, hay amor. He aprendido que, a pesar de todo, hay la posibilidad de crear algo nuevo, algo mejor, algo más hermoso. Y ahora, mirando hacia el futuro, me siento optimista, me siento esperanzada, me siento emocionada por lo que está por venir. Sé que todavía hay desafíos por delante. Sé que todavía hay conversaciones difíciles que tener. Sé que todavía hay trabajo que hacer para reconstruir completamente mi vida, mi familia, mis relaciones. Pero también sé que ya he dado los pasos más importantes. Ya he defendido mis derechos. Ya he luchado por mi autonomía. Ya he comenzado a reconstruir mi vida. Ya he establecido los límites necesarios. Ya he creado las relaciones que necesito. Y sé que, con el apoyo de Valentina, con el apoyo de Javier, con el apoyo de las personas que me aman y me respetan, podré continuar construyendo una vida que valga la pena vivir. Una vida llena de respeto, de amor, de significado. Una vida en la que todavía tengo voz, todavía tengo control, todavía tengo derecho a ser quien soy. Y también sé que mi historia puede servir como inspiración para otras personas, para otras mujeres que han sido tratadas injustamente, para otras personas que han sido manipuladas, controladas, silenciadas, para otras personas que necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para defender sus derechos, para luchar por su autonomía, para reconstruir su vida. Porque si yo, una mujer de 70 años, pude hacerlo, entonces otras personas también pueden hacerlo. Si yo, que había sido manipulada y controlada durante años, pude defenderme, entonces otras personas también pueden defenderse. Si yo, que había perdido mi voz, pude recuperarla, entonces otras personas también pueden recuperar la suya. Y esa es la lección más importante que he aprendido durante estos 2 años, que nunca es demasiado tarde, que nunca estamos solos, que siempre hay esperanza, que siempre hay la posibilidad de crear algo nuevo, algo mejor, algo más hermoso. Y esa es la historia que quiero compartir con el mundo, la historia de cómo una mujer de 70 años recuperó su voz, la historia de cómo una nieta de 17 años defendió a su abuela, la historia de cómo la verdad fue revelada y cómo algo hermoso comenzó a reconstruirse, porque esa es una historia que merece ser contada. Esa es una historia que merece ser escuchada. Esa es una historia que puede inspirar a otras personas a defenderse, a luchar, a reconstruir sus propias vidas. Y si tú estás pasando por algo similar, si tú has sido tratado injustamente, si tú has sido manipulado, controlado, silenciado, entonces quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que hay esperanza. Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para defender tus derechos, para luchar por tu autonomía, para reconstruir tu vida. Porque si yo pude hacerlo, entonces tú también puedes hacerlo.